El año de la siembra, de la cosecha, ya el año de la prosperidad. Me acuerdo que cuando comenzó la pandemia habían profetizado, algunos por ahí habían decretado el año, este sí que es el año del Señor para usted. Y llegó la pandemia, ¿ok? Varios perdieron sus trabajos, vieron reducidos sus sueldos y cosas así, y comenzamos una crisis, lo que trajo la pandemia, ¿cierto? Pero lo que la Escritura siempre nos dice, que en todo momento, en tiempo de abundancia, de escasez, de crisis y también en momentos de felicidad, Dios está siempre con nosotros. Y eso sí que lo podemos proclamar. Y eso sí que lo podemos asegurar. Y eso sí que podemos entregarlo como un mensaje de parte de Dios para cada persona. Dios va a estar con nosotros. El Señor dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo. Algunos de ustedes, no sé, algunos tienen una costumbre a final de año, antes que llegue las 12, de tal vez tener un tiempo de resoluciones. Algunos hacen una lista, piensan qué cosas fueron lo que vivió este año, algunas cosas que quiere para el próximo año. No sé si alguno de ustedes hizo este ejercicio, tal vez pensó este año 2022, quiero alcanzar algo, tengo esta meta o algo así, ¿no? ¿Alguien? ¿Alguna resolución por ahí? ¿O será que alguien puso, no sé, algunas papas debajo, ¿cómo era, de la cama? ¿Cómo le puso una camisa amarilla? Algo así. A Diana estaba amarilla también ese día. Pero hay una gran resolución en la Biblia que el apóstol Pablo comparte con todas las iglesias y especialmente con la iglesia en Éfeso. No quiero predicar de esto a este día porque estamos en el libro de Hechos. Pero en el libro de Efesios, en capítulo 1, Pablo escribe a la comunidad cristiana, a los cristianos, y les indica que aquellos que estamos en Cristo fuimos predestinados para la alabanza de su gloria. Si usted quiere hacer una resolución como cristiano, déjeme compartirle este pasaje que está en Efesios capítulo 1. Y quiero que me acompañe antes de ir al libro de Hechos, para que usted vea lo que Pablo escribió a la iglesia, a los cristianos que estaban en Éfeso. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 11 en adelante. Dice así, Efesios capítulo 1, versículo 11, también en él, en nuestro Señor, hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Yo quiero animarle, si usted no ha hecho alguna resolución como cristiano, haga de esto, del propósito de Dios, su resolución para este año 2022. Que este año 2022 usted como hijo de Dios, usted como parte de la iglesia del Señor, como Felipe cantábamos, usted como pueblo de Dios, como parte del pueblo de Dios, decida este año vivirlo para que Dios sea más alabado a través de usted. Quiero invitarle a que tengamos un tiempo de oración. Gracias, querida esposa. Quiero pedirle que tengamos un tiempo de oración. Y ahí donde usted está, quiero invitarle a que ore. Si usted quiere tomar esta resolución, Padre, en este año 2022 quiero que mi vida sea para la alabanza de tu gloria, hable con el Señor. Y consagremos este año que comienza o ya comenzó como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Que así como dice la Escritura, Él nos predestinó con un propósito, los que estamos en Cristo, para que nuestra vida sea para la alabanza de nuestro Señor. También quiero invitarle que tome un tiempo de oración. Si usted gusta, puede cerrar sus ojos, inclinar su rostro.
Padre bueno, Padre Santo, queremos darte muchas gracias, Señor, por este tiempo que tenemos junto a ti. Queremos darte muchas gracias, Señor, como iglesia y también como pueblo tuyo. Como dice tu palabra, en primer lugar, darte gracias porque tú nos llevaste de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo, no tan solo para salvarlos, sino que con un propósito, como dice tu palabra. En Él fuimos predestinados para que nuestra vida fuera para la alabanza de tu gloria. Y en este año 2022, Padre, queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor, a consagrar nuestra vida. Y que nuestra vida como hijos tuyos sea, Señor, como un sacrificio de alabanza que dé más gloria a tu nombre. Ayúdanos, por favor, Señor, para que nuestra vida en este año 2022 sea tomada por ti completamente. Ayúdanos a rendirnos a ti, a entregarnos a ti, para que tú como alfarero hagas con nuestra vida lo que tú estimes conveniente, porque sabemos que tu voluntad es perfecta, buena y agradable. Señor, quiero pedirte que tú me ayudes a mí. Señor, como hijo tuyo, como cristiano, como líder, como pastora, que mi vida este año esté consagrada y sirva para alabanza de tu gloria. Ayúdanos, Señor, como iglesia, como comunidad cristiana, como pueblo tuyo, a estar consagrados, Señor, para ti. Estar consagrado para tu voluntad, para el cumplimiento, Señor, de tus propósitos. Y así nuestra iglesia, nuestra comunidad, tu comunidad, sea tomada en alabanza para tu santo nombre, para la gloria tuya. Padre, bendice a cada uno de los que hoy día nos acompañan. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero pedirle por favor que abra su Biblia. Ahora continuamos en esta serie de mensajes basadas en el libro de Hechos. No sé si me puedes ayudar, tal vez apreté algún botón aquí, lo puse en silencio, no sé si le agotaron las baterías. Quiero por favor que me acompañe, ya me quedan pocos minutos. Libro de Hechos, capítulo 6. Vamos avanzando en el libro de Hechos. Hoy día vamos al capítulo 6 del libro de Hechos. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Hoy día vamos a ver un tema más que tiene que ver con la organización de la iglesia cristiana, cuando comenzó. Por eso estamos en el libro de Hechos, para que ustedes y yo conozcamos más de la iglesia de Cristo cuando comenzó, por qué comenzó, de qué manera comenzó y cómo se desarrolló. El libro de Hechos tiene un propósito en la Escritura. Dios lo dejó para que usted y yo podamos conocer la identidad de la iglesia de Cristo. El día donde algunas personas preguntan, ¿pero cuál es la iglesia verdadera donde hay tantas iglesias? Bueno, la iglesia verdadera tiene que ver con aquella comunidad cristiana que vive la voluntad, la palabra de Dios. Y por eso, si nosotros como iglesia cristiana queremos ser una iglesia verdadera, queremos ser cristianos de verdad, genuinos, sinceros, debemos poner a la palabra de Dios siempre en prioridad en nuestra vida. Debemos investigarla, debemos leerla. Si no la entendemos, debemos preguntar a alguien tal vez que conozca más. Siempre debemos tener no tan solo nuestros oídos abiertos, sino también debemos tener nuestro corazón abierto y nuestra mente abierta para recibir lo que es la palabra del Señor. En el capítulo 5 que nosotros ya hemos leído del libro de Hechos, hemos visto también parte de la persecución que los cristianos sufrieron en el comienzo de la iglesia. Antes del capítulo 5, en el capítulo 4 también vimos la persecución de Pedro y Juan como apóstoles, pero en el capítulo 5 hemos visto también la persecución sobre los apóstoles. Y por causa de que ellos predicaban a Cristo y Dios a través de él hacía prodigios, milagros y señales al pueblo, es que las autoridades religiosas y también civiles de Israel los tomaron y los llevaron a este concilio, ya para interrogarlos, pero también nuevamente para intimidarlos a que dejaran de hablar de Jesús a la gente.
Y vimos nosotros en el capítulo 5 cómo no tan solo este rechazo, esta intimidación era de algunos, sino de que era de las autoridades. El concilio que se describe en el capítulo 5 estaba compuesto no tan solo por líderes religiosos, sino también estaba compuesto por líderes de la nación de Israel. Este concilio era también conocido como el Sanedrín, ya que en su tiempo juzgó y condenó, ¿se acuerdan?, al Señor Jesucristo. Bueno, este concilio, estas autoridades llamaron a los apóstoles, los trajeron, los raptaron, no voy a ocupar esa palabra, los tomaron y los llevaron delante de ellos y le dijeron, dejen de hablar de Jesús. Les dijimos que dejaran de hablar, pero ellos contestaron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos, a través del apóstol Pedro, quien tomó la palabra, contestó audazmente y valientemente acerca de que aunque ellos lo intimiden y le digan no sigas hablando de esto, no sigas enseñando de ellos, Pedro les dijo, tenemos en primer lugar un compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque somos testigos de la resurrección de Jesucristo. Ellos no estaban comenzando una nueva religión, una nueva moda. Ellos habían visto a Jesús resucitado, la mayor prueba de que Él en verdad es el Hijo de Dios. Y después dice que de azotarlos en el capítulo 5, los soltaron, ellos siguieron predicando y dice que todos los días, en el versículo 42, capítulo 5, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús como el Cristo. A pesar de que los azotaron, a pesar que los intimidaron, le dijeron no sigan hablando, ellos estaban comprometidos con Dios y siguieron predicando. De hecho, al final del capítulo 5 dice que los apóstoles estaban tan contentos y felices de compartir los padecimientos de Cristo. Y así el capítulo 5 nos muestra el valor de la iglesia, el valor de los apóstoles, la comunidad cristiana que no se detuvo, fueron fieles a Dios y continuaban predicando el Evangelio porque fue lo que el Señor les ordenó. Vayan, hagan discípulos, yo voy a estar con ustedes, el Espíritu Santo vendrá y Él les dará poder. Y ellos estaban viviendo en su época, que no fue una época difícil, estaban viviendo la gloria de Dios. Si nosotros queremos vivir también la gloria de Dios, si nosotros queremos ver cómo Dios interviene en las circunstancias, en nuestra vida, en nuestra sociedad, lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia, como cristianos, es obedecer a Dios. Es lo que hablamos la semana pasada, ¿cierto? Es necesario obedecer a Dios. Esta es una de las características de la identidad de un cristiano. Si usted quiere reconocer a un cristiano, una de las características por lo que puede reconocer a ese cristiano es que es una persona que obedece a Dios por sobre todo. Tiene un compromiso con Él. Capítulo 6, en estos minutos que me quedan, quiero compartir con ustedes otra característica de la iglesia cristiana. Y así vamos avanzando, que tiene que ver con la organización de la comunidad cristiana, de la iglesia cristiana. Aquí vamos a ver un funcionario, parte de lo que es la organización de servicio y podríamos decir del liderazgo de la iglesia de Cristo cuando comenzó. En el capítulo 6 se describe cuando comenzaron o nacieron, o podríamos decir aparecieron o fueron instituidos los primeros diáconos. Los primeros diáconos. Vamos a leer desde el versículo 1, capítulo 6, el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1 de adelante, que dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría,
a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos encargaremos de la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la ley, obedecían a la fe. Gloria a Dios. Estos sacerdotes que muchas veces se opusieron y eran parte, podríamos decir, de la casta líder religiosa de Israel, estaban convirtiéndose a Cristo. El libro de Hechos nos relata cómo la iglesia crece. Y cuando la iglesia crece, cuando la iglesia se desarrolla, obviamente nosotros debemos entender la imagen que el apóstol Pablo le dio a la iglesia, diciendo que la iglesia de Cristo es un cuerpo. Y que la iglesia de Cristo es un cuerpo que está conformado de distintos miembros, pero que este cuerpo tenía una sola cabeza, y esa cabeza es Cristo el Señor. Una iglesia tiene una sola cabeza, y esto es lo que la Escritura dice, y nunca debemos olvidar, porque en algunas congregaciones, a veces algunos hermanos, personas, llaman a los pastores la cabeza de la iglesia o de la congregación. Eso no es bíblico. La Biblia dice que la cabeza de la iglesia es solamente Cristo, y de ahí para allá todos somos miembros en el cuerpo de Cristo que cumplimos, como cada miembro de nuestro cuerpo, ¿cierto? Cumplimos una función y una labor para el cuerpo. Porque ciertamente usted, en su propio cuerpo, los miembros que tiene, ninguno está... Bueno, el otro día yo veía una película, me gusta, ustedes saben, siempre a veces comento de película. ¿Alguien vio la película Sohan? ¿Sohan por ahí? Qué sacrilegio esa película, Sohan. En una parte de la película que era como un superhéroe judío, ya era un superhéroe ya que peleaba, ¿cierto?, contra los palestinos, terroristas, era un superhéroe, Sohan. Pero él tenía esta fama de superhéroe judío que luchaba contra la gente, un hombre duro, invencible, ya casi como Superman, y él lo único que quería era ser peluquero. Cuando él luchaba con los terroristas y todo, claro, él era el paladín de su nación, pero por dentro él quería ser peluquero. Era un sueño frustrado, porque si él decía que quería ser peluquero, muchos se iban a desilusionar. Bueno, el tema es que en esa película muestran a este superhéroe judío que había sido apresado por unos terroristas, por los enemigos, lo tenían amarrado y lo torturaron, y una parte de la tortura es que le cortaron la mano, y aparece mostraron la mano de Sohan que cayó así en el piso, ¿ya? Pero como él era un superhéroe judío, él puso una cara así como que si estuviera haciendo algo, entonces como que le dio órdenes a la mano para que fuera al cuello del terrorista y mató al terrorista con la mano de él. El tema es que la mano no estaba en su cuerpo, pero él la estaba como controlando y poniendo cara así en la película. ¿Ok? La verdad es que el cuerpo de Cristo no es así. El cuerpo de Cristo habla de miembros que están unidos por sus coyunturas, ¿ya?, acerca de esto. Y en el capítulo 6 lo que vemos aquí es algo muy similar, un cuerpo que se está desarrollando, así como un bebé, una persona nace, comienza a desarrollarse, ¿cierto? Y sus piernas, sus brazos crecen, nuestros hijos dicen, papá, me duele la pierna, me duele el brazo. Y nosotros sabemos ya que cuando hay crecimiento, hay dolor, ¿no es cierto? Los huesos se estiran. En el capítulo 6 vemos cómo la iglesia crece, no tan solo en número, sino que crece como cuerpo. ¿Y de qué manera crece aquí? Nosotros hemos visto en el contexto de lo que ya hemos leído que la iglesia cristiana crecía, había mucha gente llegando, había miles de personas, y el liderazgo que estaba presente aquí estaba
fijado también en 12 apóstoles, ¿cierto? Los 12 discípulos del Señor Jesucristo. Entonces imagínense a 12 personas, 12 apóstoles que obviamente ellos fueron entrenados así full por el Señor 3 años. Muchos de ellos eran obreros, pescadores, no tenían nada de preparación para manejar o guiar organizaciones grandes, ¿cierto? Más que lo que el Señor les enseñó, los principios y valores y la dirección del Espíritu Santo junto a la palabra de Dios. Entonces nos encontramos en un escenario en que llegó un momento en que la iglesia tuvo problemas. Y ciertamente cuando nosotros leemos en la Escritura nos vamos a dar cuenta que muchas de las iglesias cristianas en sus comienzos tuvieron muchos problemas. Si usted o yo leemos la Biblia pensando de que vamos a encontrar una iglesia perfecta, yo le animo, lea la Biblia en el libro de Hechos. Lea los escritos de Pablo, la iglesia en Corinto, por ejemplo. Lea los escritos de Juan y de Pedro. Y se va a encontrar que la iglesia, aún en sus comienzos, vivió grandes problemas. No tan solo problemas de afuera, que tenía que ver con persecuciones, sino que problemas desde dentro, en la comunidad cristiana. Y el capítulo 6 nos muestra que hubo un problema en la comunidad cristiana. Dice, por tanto, aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas, es decir, aquellos que eran parte de la iglesia eran judíos, pero habían nacido, por ejemplo, en otro país, en Grecia, en Italia, en África, pero ellos seguían siendo judíos, ¿ya? El tema es que ellos, cuando muchos de ellos fueron a adorar a Jerusalén, escucharon el Evangelio, se convirtieron. Eran prosélitos, venían de otras naciones a Jerusalén en Pentecostés a adorar. Bueno, muchos de ellos, varios de ellos se convirtieron y comenzaron a ser parte de la iglesia cristiana. Y estos eran los judíos helenistas, ¿ya? O griegos. En contra, dice, en contra de los judíos nativos. Es decir, estos eran judíos que habían nacido en Israel, ¿ya? Y aquí nos muestra la Escritura que hubo un problema entre dos grupos en la comunidad cristiana. Problema entre los judíos que eran griegos, pero se habían convertido a Cristo y se habían sumado a la iglesia, y un problema entre ellos con los judíos que nacieron en Israel, que tenían esta nacionalidad por nacer en el país de Israel, pero que se habían convertido a Cristo. Estas dos culturas convergieron en una sola comunidad, la iglesia de Cristo. Y comenzaron a chocar estas dos culturas. Y comenzaron a chocar estos dos grupos y comunidades dentro de la iglesia. ¿Y qué dice la Escritura en contra de los judíos nativos? Porque sus viudas eran desatendidas, las viudas que eran griegas, judías griegas, eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Es decir, ¿cuál era el problema? Al parecer se daba más prioridad y privilegio a cierto grupo que tenía que ver con los judíos nativos antes que los judíos que no nacieron en Israel. Y comenzaron a distribuir alimento primero a los judíos que se habían convertido y después, y si sobraba, a aquellos judíos que no nacieron en Israel, pero que eran parte de la iglesia cristiana. ¿Me explico bien? Sí, sé que esto puede sonar algo enredado, pero... Y hubo una queja a los apóstoles de que estas viudas griegas que no eran nacidas en Israel estaban siendo desatendidas. Es decir, no había una preocupación para ellos. Vino esta queja a los apóstoles y aquí vemos en el versículo 12 en adelante la decisión que los apóstoles tomaron para ayudar a que la comunidad cristiana, la iglesia que estaba creciendo, siguiera un curso normal, sano, creciente, preparada, fuera madurando. Dice en el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. En primer lugar, debemos fijarnos aquí, después de conocer el contexto,
que los apóstoles, cuando llegó un reclamo a ellos acerca de lo que pasaba en esta comunidad, lo primero que ellos dijeron es que no estaba bien, no era bueno, no era conveniente que ellos, como apóstoles, por servir a la comunidad, descuidaran la oración y la predicación. ¿Por qué? ¿Por qué los apóstoles, como líderes de la iglesia, dijeron no podemos descuidar nuestra labor de oración y de predicación de la palabra? ¿Acaso no era importante también servir a la comunidad cristiana? Sí, es importante servir a los que son parte de la iglesia, pero aquí los apóstoles también indican que es también sumamente importante la oración y la predicación del evangelio. Debemos recordar que la palabra apóstol quiere decir o hace referencia a alguien que fue enviado como mensajero. Ellos estaban claritos cuál era su misión y su propósito. Y ellos dijeron a la comunidad, antes de abordar y presentar una solución, no es conveniente que descuidemos la oración y la predicación. ¿Será que los apóstoles estaban corriendo de servir? ¿Será que tenían los dedos crespos, como decimos nosotros? La verdad, debemos entender este contexto en lo que la Escritura dice, lo que Pablo dice, el cuerpo, en la iglesia como un cuerpo y cada miembro con un propósito. Y dice que los apóstoles en primer lugar contestaron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Yo recuerdo en mi tiempo de estudio, tenía una profesora que era algo diferente. Ya tenía sus puntos de vista. Y ella era muy tenaz en indicar y enseñar de que predicar el evangelio tenía que ver con servir. Es decir, cuando usted sirve a alguien, cuando da pan a alguien, está predicando el evangelio. Y ciertamente nosotros sabemos que eso tiene que ver y está vinculado al evangelio. Pero nunca debemos olvidar que el evangelio en la Escritura está vinculado a la predicación del evangelio. Predicar tiene que ver con proclamar con palabras, anunciar, entregar un mensaje a otra persona. Podemos predicar el evangelio, tal vez sirviendo a otros, entregando un pan, dando tal vez ropa, alimentos, sí, podemos dar testimonio de nuestros principios y valores que nos llevan a servir. Pero ojo, la Escritura indica que somos llamados a predicar, anunciar, proclamar, enseñar las buenas noticias de Jesús. Y es necesario ocupar palabras. El servicio nos puede abrir puertas. Obedecer al Señor en lo que Él nos enseñó de principios de servir y lavar los pies los unos a los otros nos puede abrir puertas en cuanto a dar testimonio de quiénes somos. Debemos recordar que los apóstoles aquí en el capítulo 4 y 5, antes de predicar el evangelio, ¿qué hicieron ellos? Un milagro, prodigios y milagros. La gente se agolpó y ellos ocuparon esa oportunidad para hablar con denuedo, guiados por el Espíritu Santo y proclamaron el evangelio. Debemos entender que la iglesia tiene un propósito y una misión. La iglesia no es una ONG. Es decir, que nosotros existimos como iglesia para obras benéficas y sociales. No somos una ONG. La iglesia tiene una identidad clara y la Escritura dice que somos baluarte de la verdad. La iglesia está en este mundo con un propósito de Dios para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así dice la Escritura, somos pueblo de Dios, somos adquiridos por la nación santa para anunciar. No debemos olvidarnos de que la iglesia es una identidad que no tiene nada que ver con otras entidades en este mundo. Alguien puede decir, bueno, es una fundación. No, no somos una fundación. ¿Es una corporación? No, no somos una corporación, aunque podemos usar herramientas legales. La iglesia en sí tiene su identidad, es un organismo, es una comunidad creada por Dios mismo. Y no hay comparación en el mundo, como la iglesia.
Y por lo tanto los apóstoles también dijeron a la comunidad, no podemos descuidar la oración y la predicación. Y ojo, no tan solo la predicación, sino la oración. Es interesante que los apóstoles indican que la predicación, el hablar, el evangelio va vinculado de la oración aquí. Y una vez dejando este punto claro, los apóstoles dijeron en el versículo 3 en adelante, por tanto, y este por tanto es, dejando claro eso, por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Aquí los apóstoles están hablando a la comunidad diciendo, esta tarea de atender a las viudas, de servir las mesas, de distribuir los alimentos, es una tarea que tenemos que encargarla a otros. Esta tarea es denominada también servicio, ministerio. Este servicio, este ministerio, esta tarea debemos encargarla a otros. Y por eso los apóstoles dijeron a la comunidad, por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres. A 7 hombres. Hay una película también a aquellos que les gusta el western, no sé si Los 7 Magníficos también por ahí, que ya se me cayó el carnet ya, así que... Bueno, a mí me encantan las películas de vaqueros. Mi hija siempre me dice, ay papá, a ti te gustan las películas de vaqueros y de los chinos. Y eso es lo que siempre veo. Aquí los apóstoles pidieron a la comunidad, busquen 7 hermanos para destinarles esta tarea, para encargarles esta tarea. Pero quiero hoy día que quiero que nos fijemos juntos en que la iglesia estaba creciendo, es decir, ya no tan solo iban a haber apóstoles, sino que iban a haber hermanos que iban a trabajar con los apóstoles para el beneficio de la comunidad, ¿cierto? Y los apóstoles dicen, busquen 7 hombres de entre la comunidad. Y cuando les dice, busquen 7 hombres, quiero que nos fijemos bien en lo que dicen acerca de esos 7 hombres. Deben buscar entre ustedes 7 amigos, 7 familiares, 7 primos. ¿Ah? Deben buscar entre ellos, o la comunidad, los que les caiga bien, aquellos que son más afines a ustedes, aquellos que saben que ustedes pueden contar con ellos. ¿Fue eso lo que los apóstoles dijeron? No, fijémonos, aquí los apóstoles mencionan 3 características para que a estas personas se les encargue algo muy importante en la comunidad cristiana, que es servir y atender a la hermana. Dice, por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación. ¿Qué será de un cristiano que no tiene reputación? ¿Qué será de un pastor que no tiene reputación? ¿Conocen a un pastor que no tiene buena reputación? ¿Ah? ¿Cierto? Conocemos a varios. Y es interesante que hasta personas no cristianas conocen y pueden nombrar a varios pastores que no tienen buena reputación. ¿Usted conoce a algún cristiano que no tiene buena reputación? ¿Será que por eso a veces a nosotros como iglesia nos critican? Ahora, queridos hermanos, en cuanto a la palabra de Dios aquí, ¿qué quiere decir buena reputación? Cuando los apóstoles piden a la comunidad, busquen 7 hermanos, en primer lugar, que tengan buena reputación. ¿Qué es buena reputación? ¿Ah? ¿Buen testimonio? ¿Y qué queremos decir cuando decimos buen testimonio? Una vida ejemplar. ¿Una vida ejemplar? ¿Qué quiere decir una vida ejemplar? Una persona de buena obra. De buena obra, correcto. ¿Cuándo usted catalogaría a una persona, hombre o mujer, esta es una mujer de buena reputación? ¿Cómo? Buenos valores y buenos principios. ¿Ya? ¿Qué pasa si tenemos a un cristiano que entrega, a una cristiana que va a una casa de un vecino que es pobre y le lleva un regalo de Navidad, una cajita de mercadería? Pero esa persona, esa mujer, esa cristiana no tiene buena reputación y lleva esa ayuda.
Y la persona que vive ahí, aunque es muy pobre, conoce a esa vecina. No, pues esta vecina es gritona. Bueno, conoce que no tiene buena reputación. Ciertamente va a estar agradecida por la ayuda, ¿cierto? Pero eso va a evitar que esa persona, esa cristiana que tiene mala reputación, la gente cambie su percepción de ella. Podemos darnos cuenta de que aunque nosotros podemos entregar, hacer, o aunque prediquemos muy lindo, pero si yo como pastor no tengo buena reputación, ¿la gente va a escuchar a mi predicación? Tal vez la gente va a estar ahí, va a salir, no, como el cura Gatica. Predica, pero no practica. Ojo aquí, que los apóstoles querían delegar una función muy importante en la comunidad cristiana para que la comunidad pudiera seguir en paz, creciendo, en convivencia, a 7 hombres que en primer lugar tuvieran buena reputación. Porque ¿qué será de nosotros como iglesia si no tenemos buena reputación? ¿Qué será de nosotros como cristianos si no tenemos una buena reputación? ¿Qué será de nosotros como iglesia? Ah, no, pero si esa iglesia, no, si allá esa iglesia, oh, no. He ido tantas veces, y siempre lo mismo. ¿Qué será si no tenemos reputación? Y es verdad, un día vamos a estar delante de Cristo. ¿Y cómo será ese día estar delante de Cristo? ¿Será que vamos a estar ahí esperando que Él nos diga buen siervo y fiel? O tal vez estamos en que el Señor no venga, que el Señor no venga, que hay cosas que tengo que hacer. Los apóstoles hablan a toda la comunidad, no solamente a algunos, y les dice deben escoger varones de buena reputación. Y la buena reputación es una cualidad de la identidad de un cristiano. Tener buena reputación en la comunidad cristiana, pero como hemos hablado ya, tener buena reputación fuera de la iglesia. Es algo sumamente importante. El Señor Jesucristo lo dijo, por sus frutos lo van a conocer. ¿Cierto? Quiero que me acompañe a Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, en el Nuevo Testamento. Primero de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Pablo escribe acerca de las cualidades de un diácono. Pablo aquí habla acerca del testimonio, como ustedes mencionaron, de un diácono, de un servidor. Y quiero dejar bien claro esto, hermanos, aunque la Biblia dice que hay requisitos para pastores, obispos y hay requisitos para diáconos, estos requisitos son para todo cristiano. No solamente, no, es que estos requisitos son para los diáconos, así que yo estoy listo, voy a hacer otras cositas, tengo chip libre. No, está hablando de lo básico para que alguien pueda prestar un servicio. Dice así 1 Timoteo capítulo 3 versículo 8, de la misma manera, Pablo escribiendo, dice, de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pablo aquí habla acerca de este testimonio, de esta conducta, de las cualidades que debe haber en un servidor en la iglesia. La palabra diácono quiere decir servidor. Cuando nosotros también hablamos de servir en cierta manera, en el contexto bíblico, esa palabra tiene que ver con esta palabra diácono, servir.
Pero Pablo aquí habla acerca del buen testimonio que debe tener un diácono. Y habla las cualidades que debe tener. Y es interesante que también menciona a mujeres aquí. Romanos capítulo 16 menciona a una cristiana y Pablo la llama también, indica que era diácona en la iglesia. Hay algunos que discuten un poco esto, si las mujeres pueden ser diáconas o no, servidores o no. Pero ciertamente la Escritura habla de las cualidades que debe tener un diácono. Y volvamos al libro de Hechos. Porque Pedro está hablando, o los apóstoles están hablando aquí, no tan solo Pedro, de las cualidades de un diácono. Y las cualidades que menciona, la primera cualidad es que debe ser un hombre de buena reputación. Y la segunda cualidad que menciona es que debe ser en el versículo 3, Manuel, si me puedes ayudar, Hechos capítulo 6, versículo 3, la segunda cualidad que menciona aquí es que deben ser personas llenas del Espíritu Santo. ¿Por qué personas que sirven las mesas deben tener el requisito de estar llenas del Espíritu Santo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es necesario estar lleno del Espíritu Santo para servir? ¿Es necesario que una persona que tal vez barra, una persona que haga el aseo, una persona que predique, una persona que distribuya alimentos, una persona que haga decoraciones, esté lleno del Espíritu Santo? Los apóstoles indican que una cualidad también que debe estar presente en una persona a quien se le iba a dar esta tarea es que debe estar llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué debe estar llena del Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir estar lleno del Espíritu Santo? ¿Quiere decir que esa persona debe hablar en lenguas para ser diácono? ¿Qué quiere decir que sea llena del Espíritu Santo? Cuando la Biblia habla y nos dice que también debemos procurar ser llenos del Espíritu Santo, que no debemos embriagarnos con vino, sino debemos ser llenos por el Espíritu Santo, ¿a qué se refiere? ¿Por qué es necesario y tan importante para un cristiano, para una cristiana, estar llena del Espíritu de Dios? ¿Por qué? ¿Qué produce el Espíritu Santo en una persona? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Cuando uno sirve, muchas veces requiere de estas cualidades para servir. En primer lugar, amor. ¿Cierto? Hoy día estamos viviendo en un tiempo de mucho conflicto, la gente está pero molesta, enojada, está pero así como a flor de piel, mírame y te voy con todo. ¿Se imaginan si nosotros servimos de esa manera? Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que como cualidad tiene amor. Esto es una cualidad de un cristiano. Por eso los apóstoles decían, debe ser una persona que debe estar llena del Espíritu Santo, porque si imaginan ustedes un diácono, una diácona que está en una actividad o tiene que, ¿cómo se llama?, servir a los hermanos, llega y le dice, bueno, ahí tenía el pan. Hermano, hay servilleta, vaya a buscarle a la cocina. ¿Se imaginan ustedes? Por eso los apóstoles indicaban, es necesario que sean llenos del Espíritu Santo. Ah, ya viene esta hermanita, esta judía. No, mira, atiéndela tú mejor, atiéndela tú. Dile que yo no estoy, que estoy ocupado. ¿Por qué los apóstoles pidieron que fueran llenos del Espíritu Santo? Debemos recordar que la iglesia no es cualquier organización, no es una empresa, donde muchas veces los que hemos trabajado en la empresa, el ambiente laboral es terrible, donde no hay compañerismo, donde no hay colaboración, no hay, oye, tengo un problema, al fin lo van a echar. En vez de, oye, ¿en qué te ayudo? Dime, ¿qué pasa? ¿Cómo lo soluciono? ¿En qué puedo asistirte? No, lo vamos a dejar solito. Ahí va a ver lo que es bueno. Lo vamos a dejar solito, ¿quién se le arregle solo? Una persona llena del Espíritu Santo es guiada por el Espíritu de Dios. Amor, paciencia, bondad,
benignidad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay condenación, no hay ley. Y el tercer requisito que los apóstoles indicaron sobre estos hermanos que debían servir a otras y se le iba a encargar una gran tarea, es que debían también, dice el versículo 3, debían ser llenos también de sabiduría. Sabiduría. ¿Ha conocido usted personas que no son sabias? Personas que a veces llegan y hablan y después ni siquiera procesan lo que dijeron y tú dices, oye, la embarraste. ¿Qué la embarraste si no dice nada? Es que no debiste haber dicho esto. Ya le estás poniendo color, tú siempre con tus cosas. Y la sabiduría es tan importante, sobre todo cuando vivimos en comunidad. Sabiduría para tomar decisiones. Sabiduría para servir, sabiduría para solucionar problemas, sabiduría para relacionarnos, sabiduría. Y los apóstoles pidieron, busquen no tan solo personas llenas del Espíritu Santo que se paran, aleluya, cuando el pastor diga algo, amén, no, sino que fueran personas también sabias. Porque si usted trabaja con una persona sabia, usted va a tener un buen compañero, una buena compañera. No sé, todos nosotros somos expertices en algo, pero hay otras cosas que no sabemos. A veces tenemos grandes ideas, pero no sabemos cómo llevar a cabo esas ideas. Pero cuando tenemos a alguien sabio como compañero o amigo, llamamos a esa persona. Oye, ¿me puedes ayudar? ¿Qué opinas? Cuando tenemos a una persona que es sabia y tenemos algo, vamos a esa persona, una carga, tengo que tomar una decisión, tengo un problema, vamos a esa persona y ¿qué le decimos? Mira, quiero contarte algo. Y esa persona dice, sí, ningún problema. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te aqueja? Se lo cuenta y después esa persona va y le escribe a otra persona, oye, no sabes nada la papita que me llegó. De Facebook no sale. ¿Será sabia esa persona? A veces yo tengo conversaciones con algunas personas y como todo matrimonio, yo digo a Diana, me tengo que juntar con tal persona. Tengo que avisar, si no, cada 5 segundos suena mi celular. Y después llego a mi casa, ¿y cómo te fue? Bien. ¿Y de qué hablaron? De algo. Ya, pero no sé, así, cuéntame. No te voy a contar. Pero si somos matrimonio, claro que somos matrimonio, pero esto no te lo cuento. Ella tuvo que aprender cuando empezamos a conocer que el tema iba por allá. Porque es necesario, aquellos que servimos en la comunidad cristiana, tener sabiduría. Sabiduría, es muy necesaria la sabiduría. Necesitamos sabiduría en nuestra familia, con nuestras esposas, esposos, necesitamos sabiduría con nuestros hijos. De la misma manera los apóstoles dijeron, para esta tarea, para estos servidores tienen que tener ciertas cualidades, deben ser reconocidos por ser personas de buena reputación, deben ser reconocidos en la comunidad por ser personas llenas del Espíritu Santo, pero deben ser también reconocidos efectivamente por ser personas sabias. Y nosotros, dice en el versículo 4, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y dele con la oración y la palabra. Ya, pero ustedes también tienen que aplicarse. Debemos entender y nunca olvidar que la iglesia es un cuerpo y cada miembro tiene un propósito, una función especial. Y si cada miembro cumple su labor y su función especial, ¿qué va a ocurrir con el cuerpo? ¿Alguien ha conocido a una persona que tenía accidente cerebrovascular, trombosis, parálisis? ¿Esas personas vuelven a tener una vida normal? ¿Pueden tener una vida normal? Si en una iglesia hay miembros atrofiados, ¿esa iglesia puede tener una vida normal? Si en la práctica nuestros cuerpos se ven afectados por un brazo que no podemos mover,
que está atrofiado, ¿cómo vamos a hacer la vida normal? La iglesia no tan solo debía crecer en número, debía crecer en su identidad, organización y capacidad de cumplir el propósito de Dios, que es servir y proclamar el Evangelio a toda persona. Y dice, lo propuesto tuvo la aprobación, versículo 5, de toda la congregación, y escogieron a Esteban. Mira lo que dicen de Esteban: un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos en señal de encomendación y de respaldo. Y dice el versículo 7, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, de tal manera que los diáconos vinieron a los apóstoles diciéndoles: mucho trabajo, queremos renunciar. Porque debemos recordar que en ese entonces la comunidad, ¿cuántos eran la comunidad? ¿Cuántos más o menos había? Más de 5,000. 7 personas para servir aproximadamente a 5,000. Queridos hermanos, el libro de Hechos nos muestra cómo la iglesia fue avanzando, creciendo. Pero nos muestra los desafíos que la iglesia tuvo. Aquí el versículo 6 nos muestra también el segundo problema que hubo en la comunidad cristiana. El primer problema que el libro de Hechos nos revela del problema que hubo en la comunidad cristiana fue el problema de Ananías y Zafira. Y aquí hay otro problema, que habían unas viudas que estaban casi ya agarrándose, como decimos, de las mechas, porque hasta las atienden, a nosotros no. Y aquí los apóstoles vinieron con una solución. 7 varones de buena reputación, dentro y fuera de la iglesia, llenos del Espíritu Santo, sabios para que se encargaran de esta tarea. ¿Y cuál era la tarea? Servir las mesas. Si nosotros pensamos que servir las mesas es algo no para uno, debemos entender lo que Pablo dijo, que es una labor honrosa a aquellos que son fieles. Si una persona entra al servicio y lo hace para, como hablamos al principio, para la alabanza de la gloria de Dios, es un título honroso, es algo honroso. Y debemos reconocer a aquellos que lo hacen con buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y con sabiduría. Quiero invitarle a que se ponga en pie, estamos ya terminando. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos tenido con tu palabra. Gracias porque vamos avanzando capítulo por capítulo y vamos viendo la identidad de la iglesia. Vamos viendo, Señor, lo que tu palabra nos dice en esta oportunidad de los apóstoles, de la comunidad, pero también de los primeros diáconos, de los primeros servidores, a quienes se les designó una tarea importante en la comunidad. Padre, ayúdanos también, no tan solo a mirar al pasado para ver lo que ellos hicieron, quienes eran los primeros diáconos, sino ayúdanos a aprender de lo que significa para nosotros como cristianos tener un buen testimonio dentro y fuera. Ayúdanos, Señor, a procurar vivir lleno del Espíritu Santo, y ayúdanos, Señor, a ser personas, hombres y mujeres sabios, y de esta manera sirvamos las mesas, pero también de esta manera oremos y prediquemos anunciando a Cristo nuestro Señor. Padre, quiero pedir tu bendición para cada hermano, para cada uno de los que hoy día nos acompaña, cada familia representada, que tú les cuides, que tú les guíes, que tú les ayudes en esta semana en las decisiones que deben tomar. Padre, ayúdanos como iglesia, como pueblo tuyo, como hijos tuyos, como discípulos del Señor, a vivir este año para la alabanza de tu gloria. Todo esto en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Señor, les bendiga, nos vemos.